torácica, solamente con superhéroes. Cuando hablas de tipología torácica, te encuentras un dibujo muy antiguo que te trazan, para confundir, te trazan, tú crees que esto es el tórax, ¿no? Que te trazan una línea imaginaria que pasa a nivel de la vértebra número 4, T4, que tiene una relación con el ángulo external o ángulo de Lewis. Y te trazan otra segunda línea, que es el nivel de la torácica 6, o a nivel de la línea, una línea 5 external, que te pueden decir que esto es la porción torácica, pero ya no es. Esta es la porción mamaria. La porción, esta es T4 y esta es T12. Dentro de entre T4 y T6 es la porción mamaria. Pero la porción torácica propiamente dicha es aquella que empieza a nivel de la escotadora yugular, a nivel de la escotadora esternón, pasa por la clavícula, que se da la vuelta a nivel de la vértebra C7, a nivel de la espina y la escápula y regresa por el otro lado. Este es el borde superior, este es el borde superior de lo que es el tórax, y desde el límite inferior no cambia, sigue siendo la última, la T12 sigue siendo el reborde costal. Entienden que lo que es si bien este no puede ser trazado una línea en manera horizontal, hay algunos que consideran que la porción torácica misma tiene que seguir el reborde costal. Para nosotros el límite superior va a ser la clavícula y el límite inferior la línea costal. Luego existen conceptos que trazan ya más que nada como líneas perpendiculares a estos horizontales, a líneas verticales. Nunca olviden una línea external. En la línea external, una línea external lateral. Existe un concepto que tenemos que tenerlo siempre. Siempre vamos a mencionar que son las líneas pares externales, ¿no? En este caso, ¿cómo definimos una línea parexternal? Para tener en cuenta, tenemos una línea lateral que pasa por el borde lateral, sea izquierdo o derecho del esternón. Perfecto. Y tenemos una línea medio pericular. La línea parexternal es aquella línea equidistante entre la línea lateral y la línea clavicular. Porque cuando a los internos nos preguntan qué es la línea parexternal, nosotros decimos que es una línea que transita paralelamente al esternón. Paralelamente puede ser acá, paralelamente puede ser acá, pero la definición es entre la línea medio pericular y la línea external lateral. Y esto se encuentra también en superficie de los costos locales. Tienen que reconocer esas estructuras. No es tan complicado como abdomen, que les definen un diseño de cuadrantes, les ponen en cada cuadrante que hay, no, simplemente pulmones, corazón y nada más. Y otro concepto que deben saber que son las líneas de la parte posterior. Igual, las líneas en ángulo inferior de la escápula que pasa a nivel de T7 y la esquina de la escápula que pasa a nivel de T3. Líneas medias y líneas escapulares. ¿Qué te pueden preguntar en el tórax? Te pueden preguntar el límite T3, aunque es la vértebra torácica T3, ¿qué relaciones anatómicas son respecto al T3? ¿Qué relaciones anatómicas son respecto a T7? ¿Qué relaciones respecto a T4, T5, T6? ¿No? Tienes que saberlo sobre todo en la posición torácica. Y esto que también puedo cambiar, que son las líneas axilares anteriores, medias y posteriores, todos con respecto a la axila. Recuerden que la axila es tiene una forma de pirámide, es el vértice de la pirámide, la línea media axilar. La línea axilar anterior es en el borde de la axila, la línea axilar posterior es en el borde posterior de la axila. Y esto es abdomen, no nos corresponde, pero estos son planos que ustedes no sabían, y yo no recuerdo muy bien, de lo que hablan de planos transpilóricos, transtuberculares, los túricos. La verdad que son dichos, ¿no? Esto se encuentra bastante antiguo, más que nada se trata con los cuadrantes, hipocondrios, flancos, hipocondrios ciliares, todos los que solo tienen cuadrantes de diferencia a la otra. Y bien, aquí empiezan las complicaciones. Como les he mencionado, tenemos que reconocer estas estructuras. Y acá ya te ponen T5, ya hemos hablado de T2. T2, que hay en relación a T2, es escotabula yugular. Que hay en relación a T3, espina, escápula. Que hay en relación a T4, ahí sí te quiero ver. En T4 hay múltiples cosas. T4
T4, pues si bien no se acuerda qué cosa, les vas a recordar esto. El inicio de la tráquea y el término de la tráquea, es decir, acá termina la tráquea. Si termina la tráquea, empiezan los bronquiolos, los broncos. Perfecto. ¿Se acuerdan de un nervio, rama del vago? Llegaba y hacía una vuelta por la subclavia, el recorriente de la línea, es el inicio del recorriente de la línea. O la línea inferior. ¿Qué más tienes en el T4? Dos cosas que tenemos que reconocer bastante bien. Esto es lo principal. En T4 existe un sistema que lo vamos a ver más adelante. Lo voy a tratar yo. No correspondiendo sino porque lo más probable es que no lo hagan abdomen. Pero existe un sistema que se llama sistema ácido. Sistema ácido es un sistema venoso que recibe el nombre de sistema ácido. Para tu examen tienes que recordar muy bien que ese sistema ácido es como se forma, como ven y todo eso. Para la vida, siempre tienes que responder el sistema ácido es el sistema venoso que se encarga de recoger toda la sangre del retroperitoneal. Para que no se termine. La mayor cantidad de sangre del retroperitoneal es por el sistema ácido. Ya cómo se forma con las lumbares, el tronco lumboascendente, eso para el examen. Pero para la vida, siempre recuerda eso. Porque siempre saben que deben ganar ese sistema ácido y nadie lo va a responder. Si lo recuerdas con la retroperitoneal, excelente. Entonces, aquí en el T4 el sistema ácidos, o sobre todo el ácidos mayor, o la vena ácidos mayor, drena a nivel de la vena cava inferior. Bueno, vena cava inferior. Es el límite con la T4. Tiene otros límites más. ¿Y qué cosas son T5, T6 y T7? Bueno, conformamos con la diapositiva. Entre T5, T6 y T7 tenemos considerado en T8 está lo que correspondería a los límites del saco pericárdico. Ojo, saco pericárdico, lo conocemos, el corazón tiene una escalera más abajo, una vértebra más abajo. Pero T5, T6 y T7 te hablan de algo que se llama conducto torácico. ¿Qué te dicen con respecto al conducto torácico en T5, T6 y T7? El conducto torácico recoge la linfa también del espacio retroperitoneal, del espacio de miembros inferiores, que proviene de una cisterna llamada cisterna de Kilo, ¿no? Que está localizado generalmente en la zona lumbar izquierda. El conducto torácico, si bien es cierto, tiene una disposición que empieza a partir del lado izquierdo, te dicen que en T5 está a la izquierda del esófago. En T6 está detrás del esófago. Y en T7 ya pasó a la derecha del esófago. Eso es lo que te dicen con T5, T6 y T7. ¿Qué seguiría? T8. Siempre recuerdan de esta manera, como T8, T10 y T12. Como T8 te hace recordar a tu vena cava inferior. Como T10 te hace recordar a tu esófago. Y como T12 te hace recordar a tu aorta abdominal. Y existe, que ya lo hablaba ayer, existe un músculo diafragma que tiene hiatos. Hiatos son perforaciones del músculo diafragma. En T8, la vena cava inferior perfora, a este nivel perfora el hiato diafragmático. En T10, el esófago perfora al hiato diafragmático. Y en T12, el aorta abdominal perfora al hiato diafragmático. Son generalmente los puntos que tienes que recordar respecto a límites, a lo que son relaciones anatómicas respecto a las vértebras. Ojo, T4 tiene dos cosas más, que siempre te dejo medias para que tú las busques y para poder preguntar de eso. Existe algo que de repente ya lo hablamos cuando hablé de ayer, que se llama teratocentesis. La teratocentesis no es más que nada la teratocentesis no es más que entrar en la cavidad pleural para drenar líquido pleural. Eso es lo que tiene que ser una función o una aguja para drenar líquido pleural que está en exceso. O sea, lo más que nada como tratamiento o como diagnóstico. La causa más frecuente de derrame pleural en el Perú es tuberculosis. La segunda más frecuente,
pueden ser neumonías que han hecho derrames pleurales, o sea, infecciones. La tercera, endoplasias, y la cuarta son enfermedades autoinmunes. En fin, todo derrame pleural se pone para saber qué es, por qué ha ocurrido este derrame pleural. Lo analizan citoclínicamente y perfecto. Lo puedes drenar este líquido para analizarlo o bien como para tratamiento, porque bien sabes que este líquido, si es que es mayor, tiene una función reflectiva respecto a la capacidad pulmonar. ¿Qué tienes que saber? Una cosa más que tienes que saber respecto a la toracocentesis es, y lo van a preguntar, tengo en el examen de titulación de la universidad, lo han preguntado, es demasiado sencillo. Le dicen la toracocentesis es un procedimiento marcarlo fácil. La toracocentesis se realiza para drenar líquido pleural para estudio, diagnóstico y tratamiento. Perfecto, bueno, estamos de acuerdo. La toracocentesis se puede realizar en la línea axilar anterior o línea axilar media, cierto. Se utiliza donde o se punza donde se quiere drenar líquido. Pero esto recuerden siempre, la aguja en este procedimiento siempre tiene que estar encima de la costilla, porque debajo pasa el vano costal o el vano subcostal, que es la vena arterial media, siempre por encima de la costilla y siempre en esta, y siempre teniendo la orientación hacia abajo. Tú pasas encima de la costilla. Perfecto, puede ser así si tienes un pulso excelente. Si te vas así, perfecto, estás viendo por encima de la costilla, pero también te puedes bajar el van de la costilla superior. Es más seguro entrar de esta manera. Otra cosa es que se dice que termina, o sea, tú puedes tener 1 litro o 2 litros de líquido, tú drenas, pero se dice que la toracocentesis termina vulgarmente cuando el paciente tose. Cuando el paciente tose, tienes que tú parar la toracocentesis porque puedes provocar algo que, si bien es cierto que existe líquido, también existe aire. Si el paciente está tosiendo, tú le estás pinchando ya las células, puedes hacer colar, puedes hacer rupturas alveolares y originar ya no un hidrotórax, sino un neumotórax. Y esto es lo que más que nada el libro B. El libro B que habla de vértebras torácicas, las vértebras torácicas te dicen que tienen una apófisis espinosa oblicua, que es su agujero vertebral redondeado, que tienes que recordar con respecto a vértebras torácicas. Has escuchado un término que se llama listesis. Listesis es cuando el eje, la columna pierde su eje. Es decir, cuando una vértebra se sale del eje normal de la columna. Entonces, para hablar de listesis, que es la pérdida de la columna, la vértebra se mueve de su sitio, se mueve, es decir, esta vértebra se puede bien para la derecha o bien para la izquierda, tienes que recordar a 3 segmentos medulares o 3 segmentos vertebrales. ¿Te acuerdas que estos segmentos vertebrales cervicales, nuestros segmentos torácicos, nuestros segmentos lumbares? Gracias a esta propiedad que tienen las vértebras torácicas de tener un eje oblicuo, las listesis torácicas son raras porque un eje oblicuo es fuerte, mientras que las vértebras cervicales tienen su eje horizontalizado. Entonces, las listesis de las vértebras cervicales se producen cuando te golpean la frente o cuando te golpean la nuca, ¿no? Por su eje que tiende a la horizontalización. Las torácicas, su eje es oblicuo, también problemas, son más fuertes. Y ahí viene el problema con las lumbares. Las lumbares tienen el eje más verticalizado. Entonces, tienes una posibilidad de tener una listesis lumbar cuando caes de una gran altura, caes sentado o caes parado, ¿no? Porque su eje es más verticalizado. Son las cuestiones clínicas que tienes que recordar. ¿Qué tienes que recordar respecto a las vértebras torácicas? Que si bien es cierto, la apófisis espinosa de las vértebras torácicas va hacia abajo, pero yendo hacia abajo, y ustedes lo tienen que tener esto, la
vértebras torácicas se subdividen en 3 porciones más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si lo pueden resultar más adelante, pero más que nada tienen que saber las porciones. Tenemos una primera porción de las vértebras torácicas, que si bien no recuerdo más de T1 hasta T3, donde la apófisis espinosa de estas vértebras termina en el borde inferior de la misma vértebra. En el borde inferior de la misma vértebra. Tenemos una segunda porción, que recuerdo más o menos que va desde 4 hasta 7, en donde el borde, la apófisis espinosa va a la mitad de la vértebra inferior del estilo. ¿Qué le sigue? Y para terminar, la tercera porción, o aquella que va de T8 a T12, es aquella que va hacia el borde inferior, pero de la vértebra que está debajo. Solamente para recordar esa clase de cosas. Y otra cosa que tienes que recordar de la fisiología respecto a las vértebras torácicas es que tienes una hemicardia articular que se articula con las costillas, ¿no? Formando una articulación en la vértebra torácica se forman 2 tipos de articulación. Se forma una articulación postovertebral y postopoderal. La postovertebral son las carillas articulares. Ahora, ¿qué ocurre? Que la vértebra torácica tiene, en la gran mayoría, casi todas, tienen una hemicardia y se complementa con la hemicardia de la vértebra inferior. Entonces, hemicardia de acá con hemicardia de abajo forman ya una articulación para que se articule la costilla haciendo la articulación postovertebral. Perfecto. Y hay una carilla también particular de la lámina transversa que forma la articulación condrocostal para el cartílago de la costilla. Ahora, se dice que casi todas las vértebras tienen una hemicarilla. ¿Por qué se dice que las vértebras T1, T11 y T12, ellas generalmente tienden a tener carillas completas? Además, recordar en el colegio que existen costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas totales. La forma de articularse. Existe en lo que respecta ya disecando estructuras, porque acá está mejor. Cuando ustedes disecen pared torácica, tienen que bajarse el pectoral mayor. El pectoral mayor se levanta y se quedan con su pectoral mayor que se inserta en la apófisis coracoides, mientras que el pectoral mayor se inserta en el 7 o 8 arcos costales. El pectoral menor lo hacen los 4 primeros. Disecando el pectoral menor que ustedes conocen, se encuentran con un bastante territorio, llega hasta los 10 arcos costales, que es el serrato anterior o el anteserrato. Entonces, tenemos una innovación básicamente con los estadios torácicos. Tenemos tienen y estos son los músculos vertebrales de músculos que están entre costillas, los músculos intercostales, que hablan de músculos intercostales externos y de músculos intercostales internos. A nosotros nos enseñaron que los externos son músculos respiratorios y los internos son inspiratorios. En realidad los dos comparten la misma función, pero lo que se tiene que saber es que tanto intercostales internos como externos son músculos respiratorios accesorios. ¿Cómo defines un músculo respiratorio accesorio? Que normalmente no intervienen o no tendrían por qué intervenir en la respiración. Solo intervienen estos accesorios cuando hay cierta dificultad respiratoria. La definición de un músculo respiratorio accesorio. Se dice también que los músculos intercostales externos van de afuera hacia adentro y los intercostales internos van de adentro hacia afuera. Y se dice que entre ese entrecruzamiento forman una especie de pirámide, porque al final se van a entrecruzar así, formando una pirámide que tiene que bascular el banco subcostal. Y aquí está lo más divertido y dice la parte pulmonar del sistema ácido, que más que nada tiene que ver con el abdomen, pero como habría mentores podemos excusarnos que no es esta clase. El sistema ácido,
El sistema ácido se encarga de recoger todas las cosas de nuestro peritoneum, que es lo que tienes que recordar para la vida. Pero la formación del sistema ácido tienes que recordarlo ahorita. No he leído un libro muy claro donde te hablen exactamente cómo se forma el sistema ácido, porque como ustedes saben, nosotros más que nada estudiamos arterias, porque las arterias tienen menor variación anatómica, las venas tienen mayor variación que las arterias y más aún tienen los linfáticos. Entonces, es difícil ponerse de acuerdo. Cuando se habla del sistema ácidos, tenemos un a lo mejor, se habla de que nosotros tenemos venas lumbares izquierdas y venas lumbares derechas. Tenemos que las venas lumbares van a formar un tronco en común. Vamos primero para el lado derecho, van a formar tanto derecho como izquierdo distinto. Tienen que recordar eso siempre. El lado de las venas lumbares derechas forma un tronco en común que se llama el tronco de las lumbares que asciende o tronco de las lumbares ascendentes, que es este de aquí. Tronco de las lumbares ascendentes, que junto con esta vena, que es la vena subcostal, la última de las venas de las costillas, son la vena subcostal, se forman un tronco que se llama lumbocostal. Este es el tronco lumbocostal. Y este tronco lumbocostal se une a una rama de la vena cava inferior, que algunos le dicen cabo ácidos, para formar el sistema ácidos mayor. El sistema ácidos mayor o ácidos del lado derecho, siempre para la derecha. Todo lo que es lado derecho es ácidos mayor, todo lo que va a la izquierda es ácidos menor. Entonces tenemos que repetir, las lumbares forman una lumbar ascendente. Esta lumbar ascendente se une con la vena subcostal, formando el tronco lumbocostal. Este tronco lumbocostal se une con el cabo ácidos para formar el sistema ácido. Ahora, el sistema ácido termina finalmente drenando, la acabé con un error, termina finalmente drenando en la cava superior, en la vena cava superior, haciéndole primero un arco al bronquio derecho, que ustedes habrán visto ayer con el lado del hilo pulmonar, con el lado de la parte interna del pulmón derecho hay un cierto molde, cierta huella que deja el ácido. Ya tenemos cómo se forma, ya tenemos que lleva a la vena cava superior. Perfecto. Se dice también que solamente el sistema ácidos puede tener una variante anatómica, que es la más frecuente, que se dice que solamente el sistema ácidos del lado derecho o ácidos mayor recoge estos que ustedes ven aquí, 12, estas son venas intercostales, pero existen venas intercostales anteriores, laterales y posteriores. El sistema ácidos solo recoge la sangre de las venas intercostales posteriores. Las anteriores y las laterales drenan de una forma diferente. Entonces, recoge la sangre de las venas intercostales posteriores solamente desde el número 4 hasta el número 12, porque se dice que las venas intercostales posteriores 1, 2 y 3 forman un tronco llamado superior clavicular derecho o superior derecho, que drena directamente en la cava superior. Ojo, esta es la primera variante que puede hacer el ácido. Bien, cuando se habla ya del lado izquierdo, las cosas cambian. Las cosas cambian en este aspecto. Igual, las lumbares forman un tronco de las lumbares, lumbar ascendente, que se van a unir con la subcostal, formando el tronco lumbocostal. Hasta ahí todo es igual. Pero ya no interviene la rama de la cava, sino interviene la vena renal. La vena renal del lado izquierdo forma la renal con el tronco lumbocostal, forma el sistema llamado ácido menor o ácido. Ahora, existe un ácido menor, pero cuando este ácido menor existe en dos partes del cuerpo, es decir, existe en el lado inferior, se denomina este ácido menor como hemiácido inferior, y este hemiácido superior, que también es parte del sistema de ácidos menor. Entonces, tenemos que formar la vena renal con el tronco lumbocostal, formando un sistema hemiácidos inferior, que a nivel del espacio
intercostal posterior, el séptimo, va a formar parte ya del sistema ácidos. Entonces, el hemiácido inferior termina drenando en el sistema ácidos mayor. ¿A qué nivel? A nivel de la séptima costilla. Perfecto. Entonces, cuando pasa eso, alguien tiene que recoger la sangre venosa del lado izquierdo superior. Entonces se dice que acá se forma el sistema hemiácido superior, que es el que recoge la sangre desde el segundo hasta el sexto espacio, que también termina drenando a nivel de la séptima o sexta intercostal posterior. Perfecto. Ya hay acá una primera variante del sistema ácidos menor, que se dice que, primero, para empezar, se viene mencionando que solamente del 2 al 6 forman el hemiácido superior cuando este existe, porque la primera vena drena directamente a la vena inguinal. Y aquí viene la primera variante. La primera variante es que se dice que a veces el hemiácido superior no recoge la sangre del 2 al 6, sino que se forma un tronco especializado que recoge tanto la sangre del 1, 2 y 3, que puede drenar, llamado tronco intercostal medio y superior izquierdo, que puede drenar o directamente a la vena inguinal o directamente a la subclava. En resumen, ¿qué tienen que recordar? Que el ácido recoge la sangre metroperitoneal, que el ácido recoge las sangres intercostales posteriores, que existe un hemiácido derecho, un ácido derecho que drena directamente en la cara superior, existe un ácido menor o ácido izquierdo que termina generalmente uniéndose al ácido mayor. Estas son las cosas que tienen que recordar principalmente. Este es su diagrama, no mejor que el anterior. Y ahora viene el problema con las arterias. Las arterias realmente en el lado de las intercostales tienen también un cierto problema. Existen más o menos 12 espacios entre costilla y costilla, tomando en cuenta el reborde subcostal. Entonces existen las llamadas arterias intercostales. Pero ¿qué ocurre con las arterias intercostales? Que se dividen en tres, se dividen como arterias intercostales anteriores, laterales y posteriores. A mí me gusta empezar con las arterias intercostales laterales. Luego tenemos a las arterias intercostales anteriores. Y luego tenemos a las arterias intercostales posteriores. Y de repente aquí si hacemos una práctica de esta manera. Las arterias intercostales laterales son solamente tres. Si son solamente tres, son 1, 2, 3. ¿Y por qué de esta manera? Porque se dice que la primera intercostal lateral es una rama de la arteria costocervical, rama de la costocervical, mientras que la segunda y la tercera son ramas de la torácica externa o mamaria externa. Bien, las arterias intercostales anteriores ya no son 3, sino son 6. Se dice que son ramas, las 6 de la mamaria interna. Y existen unas arterias intercostales posteriores que ya son 12. Y estas 12 se subdividen en dos grandes grupos. Unas que van del primero al cuarto, y otras que van del primero al tercero, y otras que van del cuarto al número 12. Se dicen que desde el cuarto, desde el número 4 hasta el número 12 son ramas de la arteria aorta. Mientras que la primera y la tercera son ramas de una arteria que ustedes conocen muy bien, el miembro superior, que es la arteria acromiotorácica. Y ahora también un poco de usar la lógica. Si nosotros estamos en el segundo espacio intercostal, ¿qué arterias encontramos? Encontramos a las laterales, a las anteriores y a las posteriores. Es decir, en un segundo espacio intercostal hay anastomosis entre las laterales, las anteriores y las posteriores. Perfecto. Si estamos en un cuarto espacio intercostal, solamente hay anastomosis entre las anteriores y las posteriores porque las laterales son solo 3. Perfecto.
Entonces, si te preguntan en el quinto espacio intercostal, ¿quiénes se anastomosan? Solo las anteriores y las posteriores. Perfecto. Cuando se llega al séptimo espacio intercostal, es decir, donde solamente están las arterias intercostales posteriores, estas ya no se anastomosan entre sí. Estas posteriores se convierten en perforantes, es decir, a partir del espacio 7, que ya no hay con quién anastomosarse, se convierten en perforantes y perforan los músculos rectos abdominales. Básicamente la teoría de lo que significa la circulación. Y recordemos que si existen arterias, existen las venas, también las venas intercostales, laterales, anteriores y posteriores. Eso es más fácil. Las posteriores drenan en el sistema ácido. Las laterales drenan en la axila, y en la subclavia. Las anteriores drenan en la vena normal interna. Lo más complejo es esto. Y cómo se forma tu sistema. Dibújalo y nunca se te olvida. ¿Cómo se trata de también lo dibujé en un momento mejor? Quizá no recuerdas que no perdí algunas cosas, pero es lo que tienes que saber. Ya lo recuerdas, lo mucho. Y ahora, esto es en cuanto a esquemas hechos por el doctor Espinosa. Y acá lo tienes en el radar, y si lo tienes acá en imágenes, se puede dividir en tus seminarios, si tienes seminario. Tienes una arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Que viene pegada, se llama maria interna. Entonces hay una maria interna que tiene 6 ramas intercostales anteriores. ¿Lista? Primera, segunda, tercera y falta 3 más. Te decía que hay una rama, esta de acá es la costocervical y esta es la acrotorácica, que viene en este mosaico de esta manera. Más o menos como tienes que, para que te hagas idea de cómo se llama. Algo breve del glándula mamaria. El glándula mamaria es un repliegue de lo que es una parte de la epidermis, ¿no? Como todo lo que es piel, que básicamente empieza en lo que es el nivel del T4 y llega hasta lo que es T6. Se extiende generalmente hasta la región, hasta la línea axilar anterior y a veces hasta la línea axilar media. Son realmente tejidos muy dependientes de las hormonas, dependientes de estrógenos, progesterona, prolactina. Por eso que cuando ocurre el cambio en las tablas de sangre, empieza a crecer este tejido, y sobre todo también cuando es el momento de la gestación. ¿Qué tienes que recordar? Tienes que recordar algo acá llamado cáncer de mama. Y para hablar de cáncer de mama, tengo que hablarte de drenaje linfático, que es lo que más me interesa. El cáncer de mama es un cáncer bastante frecuente, el segundo más frecuente en el Perú y el primero más frecuente en Lima. Cáncer bastante agresivo, en los cuales los medios de comunicación se han encargado quizá un poco de confundir las cosas, de alterar las cosas, o quizá de estar en un pequeño retraso en cuanto a métodos de diagnóstico precoz. Se dice, ¿no?, que había una campaña que salió en la televisión, en la radio, que se dice la campaña de el autoexamen de mamas, ¿no?, en donde solamente se le recomendaba a la paciente palparse las mamas y cuando encuentre un nódulo acudir al médico. Es cierto, suena bonito, pero las guías internacionales de la Sociedad Americana de Oncología dicen que el automasaje uterino no es recomendado por ellos, pero el autoexamen uterino no es recomendado por ellos, porque se dice que la mujer, al tratar de buscar un nódulo en las mamas, solamente diagnostica del 12 al 14% de los nódulos mamarios, o sea, se pierde un 75%.
dicen el diagnóstico precoz. Y se dice, y cuando encuentra un nódulo mamario, es un cáncer ya generalmente quizá esté avanzado. Entonces, si tú le dices a la población que vaya al médico cuando encuentre un nódulo mamario, es quizá confundirlo un poco, ¿no? Es más que nada hablar de lo que se usa a nivel internacional y que se usa por rango de edad, ¿no? Toda mujer de más de 40 años ya debe realizarse una mamografía, y si tiene antecedentes de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de endometrio, o usa hormonas anticonceptivas o usa alguna terapia de reemplazo hormonal, debe hacerlo entre 5 a 10 años antes. Si es que se va a realizar un examen antes de los 40 años, la mamografía es un estudio de rayos X, es un estudio doloroso, es un estudio que usa radiación. Si se va a usar antes de los 40 años, tiene que usarse una ecografía normal. Los estudios ecográficos, que son por ultrasonido, no tienen radiación. Ahora, las preguntas que nos hicieron a nosotros cuando llevábamos algo de ginecología, la parte de patología mamaria, nos decían, a partir de los 40 años se recomienda realizar una mamografía, que es un estudio que tiene radiación como la tiene una placa de rayos X. Y nos decían, ¿y por qué antes de los 40 no se recomienda una mamografía? Y lo que pensaron los compañeros es que, no, pues doctor, si es antes de los 40 años, la mamografía es un estudio que tiene radiación y puede producir cáncer. Y yo les decía, sí, claro, no es la mamografía que va a producir cáncer. Y no es cierto, sino que antes de los 40 años hay mayor cantidad de tejido fibroglandular. Entonces, tú tomas una mamografía antes de los 40 años y es un estudio falso, porque no se logra bien. Entonces tú, ante todo lo mamario que te aparezca en esa edad que tienes, es una ecografía, que lo más común es que sea un fibroadenoma mamario con tumor benigno que necesite seguimiento 1 a cada 2 años. Es como altera las circunstancias de los medios de comunicación. Y cuando crece en los hombres, el tejido mamario se llama ginecomastia. El cáncer de mama en hombres tiene una incidencia entre 0.1 a 1%, que tiende a ser un poco o bastante fatal, porque ningún hombre piensa que puede tener cáncer de mama, y cuando lo tiene es verdaderamente fatal. Yo vi cuando estaba haciendo mi rotación de internado a un hombre morir en mi cara de cáncer de mama avanzado, con compromiso pleural, que había hecho derrame, que había hecho una neumonía, hizo una insuficiencia respiratoria y se murió. El hombre tenía 50 años, era joven. Pero bueno, ocurre, de todas maneras, existe algo que se llama, ¿qué tienes que recordar los hombres? Existe algo que se llama cáncer de mama en hombres, que es mortal. ¿Por qué es mortal? Porque no lo piensas. Todo lo que no lo piensas, todo lo que no calculas, todo lo que no cual no estás preparado o no lo anticipas, es mortal. Y bien, se dice que la mama tiene, en la mujer no gestante, tiene un peso más o menos entre 150 a 200 gramos, y si es una mujer gestante llega hasta 400 a 500 gramos. Se ubica desde la bóveda externa hasta la línea axilar anterior, en la mayoría de casos, y a veces pasa hasta la línea axilar media. Desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal. Y ahora viene algo que tienes que saberlo. Bueno, los planos de inscripción, piel, tejido subcutáneo, el tejido mamario, es cierto. La pregunta que se hacen los que te van a hacer siempre toda la vida de tus vecinos es, ¿no? Que dicen, oye, las mujeres que se ponen prótesis mamaria pueden relatar. Y es cierto, puede tratar, porque o sea, no es que este tejido mamario sean tejidos que vayan así, no son tejidos que están adheridos a la piel, los tejidos cardiovasculares, y no tienen por qué alterar el amamantamiento o la producción de leche. Cuando se habla del tejido mamario se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Se traza una línea, que todo te manda referencia al areólogo que son, ¿no? Un cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno e inferior externo. Y aquí viene lo peligroso. Los cuadrantes, el cuadrante súper externo, para empezar, el cáncer de mama, una de las principales vías de diseminación es la vía linfática. Te había enseñado que los cánceres se diseminan por 4 maneras: linfática, venosa, arterial, que bajo el nombre de hematógena, o por contigüidad.
Y en este caso, asumimos que el cáncer de mama se está diseñando por vía linfática. Entonces, tú tienes dividido tu mama en 4 cuadrantes y tienes grupos linfáticos en cada cuadrante. Y te dicen que en el cuadrante superexterno los ganglios linfáticos drenan a lo que son los grupos axilares anteriores. Perfecto. Mientras que el superinterno drena a lo que son los grupos linfonodales de la mama interna. Excelente. Se dice también que el inferexterno también comparte lo que es el mismo drenaje linfático que la línea axilar anterior, pero se dice que va hasta la línea axilar media. Y aquí viene un problema muy grande, que los del cuadrante inferointerno tienen cierto drenaje hacia arriba, pero finalmente su drenaje es hacia la cavidad abdominal, es hacia el hígado, hacia el sistema venoso del hígado. Entonces, ¿qué tienes que recordar acá? Que el cáncer más frecuente de mama inicia en el cuadrante superexterno derecho. El 75-80% de los cánceres de mama inicia en el cuadrante superexterno derecho. Entonces, es el que tú vas a encontrar cuando hace metástasis, como los ganglios que has visto en las imágenes anteriores. Entonces, puedes hacer un diagnóstico no tan precoz, pero por ejemplo, no en un estadio 2, ¿no? Entonces, el tratamiento son los más frecuentes, son los que más diagnosticamos, y se podría decir que quizás sean los menos agresivos, porque tú lo piensas, sabes dónde encontrar el cáncer. Pero ¿qué pasa? Cuando es un cáncer de mama interno, disemina hacia el abdomen, disemina hacia el hígado, hace metástasis hepáticas, lo cual ya no es tanto en estadio 2 o 3, sino en estadio 4, que es el más avanzado, que tú no le diagnosticas como masa. Cuando ya hizo sus nódulos, están en el hígado. Te tomas una tomografía incidental, un examen accidental, un dolor de hígado, quizás, y te encuentras que tienes nódulos metastásicos. ¿De dónde vino? Quizás del mama. Ya les habrán enseñado sobre las del hígado de ayer, supongo, ¿no? Las tumoraciones hepáticas más frecuentes son las metástasis. Si tú tienes un hígado y en tu tomografía ves nódulos, son metástasis. ¿De dónde? Para empezar, de lo que es el intestino delgado o el intestino grueso. La segunda tumoración más frecuente ya son los tumores benignos de hígado. Entonces, superexterno más frecuente disemina en los grupos axilares anteriores. Superinterno menos frecuente, pero más mortal, porque hace diagnóstico tardío, hace cuando hizo metástasis hepática, y es un poco más difícil tratar. Y los vasos, las arterias que irrigan a la mama, básicamente, si la mama venía desde la segunda hasta la sexta costilla, ¿qué arterias irrigan esa segunda y sexta costilla? Las costillas anteriores y las anteriores con las posteriores. Igual el drenaje venoso. Y eso sería todo lo de topografía torácica.